Buenos días, muchas gracias por estar aquí en este webinar que la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, a través de su punto nacional de contacto. Hay un sonido ahí, disculpen, por favor si nos asisten silenciando los demás micrófonos. Bueno, el punto nacional de contacto que radica en la División de Conducta Empresarial Responsable de la Subrey ha organizado este webinar llamado Conociendo al Punto Nacional de Contacto, espacio de diálogo para la solución de diferencias con las empresas. Vamos a contar a continuación con unas palabras de apertura de nuestra directora de Asuntos Económicos Multilaterales, la señora Marcela Otero. Ella es de profesión ingeniera civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomada en Relaciones Internacionales y Políticas Públicas. Ya lleva más de 20 años de experiencia en política comercial y relaciones económicas internacionales. En los últimos años, los más recientes, lo ha dedicado a impulsar asuntos de comercio inclusivo, promoviendo temáticas de género y de la inserción de las pymes en la economía global, y desde hace unos meses liderando entonces la Dirección de Asuntos Económicos Multilaterales. Muchas gracias, Marcela. Te doy el espacio para que puedas darnos tus palabras de bienvenida. Muchas gracias, Vanessa. Buenos días a todas y todos. Es un placer compartir con ustedes este importante espacio de diálogo. Tal como ustedes saben, en las últimas décadas el contexto mundial de las empresas ha sido objeto de cambios estructurales considerables. La apertura de los mercados ofreció nuevas perspectivas a las inversiones, mayor crecimiento económico, interconexión. Concretamente, las empresas multinacionales, que son fuente de creación de empleo, de desarrollo de capital humano, de repartición de capital, de transferencia tecnológica, de conocimiento y competencia, han contribuido de manera significativa al desarrollo y crecimiento económico, tanto en los países de origen como en los países anfitriones. No obstante estos beneficios, no podemos desconocer que las actividades de las empresas muchas veces pueden generar efectos adversos para las personas o el medio ambiente, ya sea directamente o a través de sus relaciones comerciales o cadenas de suministro. Por este motivo tienen especial importancia los instrumentos internacionales que buscan prevenir las consecuencias negativas de la actividad empresarial y al mismo tiempo ampliar sus efectos beneficiosos para el entorno social y ambiental en el que operan. Las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales son recomendaciones de los gobiernos de los países adherentes dirigidas a las empresas multinacionales que operan o tienen su origen en su territorio, y contienen principios y normas no vinculantes para una conducta empresarial responsable dentro del contexto global, conforme con las leyes aplicables y las normas reconocidas internacionalmente. Las líneas directrices constituyen el único código de conducta empresarial responsable exhaustivo y acordado multilateralmente que los gobiernos han comprometido a promover a nivel internacional. El objetivo de las líneas directrices es garantizar que las actividades de las multinacionales se desarrollen en armonía con las políticas públicas, fortalecer la base de confianza mutua entre las empresas y las sociedades en las que desarrollan su actividad, contribuir a mejorar el clima para la inversión extranjera y potenciar la contribución de las multinacionales al desarrollo sostenible. Las recomendaciones contenidas en las líneas directrices expresan valores compartidos por los gobiernos de los 38 países de la OCDE y los 13 estados adherentes. Estos países dan origen a una gran parte de la inversión extranjera directa en el mundo y son sede de muchas de las empresas multinacionales de mayor envergadura. Las líneas directrices tienen como fin promover la contribución positiva de las empresas al progreso económico, medioambiental y social en todo el mundo. Desde su origen, en 1976, las líneas directrices han sido revisadas 5 veces para garantizar que sigan siendo una herramienta líder para promover la conducta empresarial responsable en el cambiante panorama de la economía mundial. La última actualización fue el 2011 y se espera tener la siguiente el 2023. En ambos procesos se ha contado con la participación activa de las empresas, de trabajadores, de ONG, de países no adheridos y de organizaciones internacionales. Las líneas directrices están respaldadas por un circular mecanismo de implementación
que es lo que nos convoca hoy, que son los puntos nacionales de contacto conocidos como PNC por la sigla. Se trata de organismos que deben crear los países adherentes con el objetivo de reforzar la eficacia de las líneas directrices a través de actividades de promoción como estas, respondiendo a las solicitudes de información y ofreciendo un espacio de mediación y conciliación destinado a resolver los problemas relacionados con un supuesto incumplimiento de las líneas directrices por parte de las empresas. Esta característica convierte a las líneas directrices en el único instrumento internacional de responsabilidad de las empresas que dispone de un mecanismo interno de tratamiento de reclamaciones. En el caso de Chile, el PNC está alojado en la División de Conducta Empresarial Responsable, División SER, de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, conocida como SUBREI por su sigla. Este órgano ofrece un espacio no judicial para el diálogo y asistencia en la solución de diferencias entre las empresas multinacionales y partes interesadas. A través de este mecanismo, el PNC de Chile también busca sensibilizar y relevar la importancia de adoptar una conducta empresarial responsable e insta a las empresas a implementar procesos de debida diligencia como respuesta concreta a su compromiso con su entorno social y ambiental. A continuación, quisiera dejar con ustedes a mi colega Felipe Enríquez, quien es jefe de la División de Conducta Empresarial Responsable y PNC de Chile para las líneas directrices de la OCDE, que nos compartirá una presentación sobre el PNC como espacio de diálogo para la solución de diferencias con las empresas. Muchas gracias. Felipe, tienes la palabra. Felipe, no se te escucha. Espera un momento, estás en silencio. A lo mejor Simón nos puede ayudar. No. Ahora sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias Marcela, muchas gracias Vanessa, muchas gracias a todos los asistentes y panelistas presentes. Para iniciar el conversatorio que vamos a tener después, voy a hacer una presentación sobre el PNC y en particular el PNC como espacio de diálogo para la solución de diferencias con las empresas. En primer lugar, ¿qué es el punto nacional de contacto? ¿Ya? El PNC es un mecanismo de implementación de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Por favor, retengan eso, mecanismo de implementación. Pero antes, debemos responder qué son las líneas directrices de la OCDE. Es un instrumento internacional a través del cual los estados entregan recomendaciones a las empresas multinacionales sobre el comportamiento que se espera de ellas. Y aquí destaco la palabra recomendaciones. Al tratarse de un instrumento que ha sido acordado entre estados, este no puede contener obligaciones para las empresas, pero sin embargo, los estados le hacen recomendaciones a estas empresas multinacionales. Este comportamiento del que hablamos busca que las empresas eviten y aborden las consecuencias negativas de sus operaciones, al tiempo que contribuyen al desarrollo sostenible y ético de los países en que operan. Las líneas directrices abarcan recomendaciones en los principales ámbitos de sostenibilidad y ética en los que la actividad empresarial puede impactar. Y estos distintos temas están contenidos en distintos capítulos que forman parte de las líneas directrices. Y aquí encontramos diversos temas como transparencia, derechos humanos, empleo y relaciones laborales, medio ambiente, corrupción, consumidores, ciencia y tecnología, competencia, tributación, y también hay un capítulo sobre principios generales. En materia de corrupción, la OCDE también, en la OCDE existe otro instrumento que es la Convención para combatir el cohecho en servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, también conocido como Convención Anticohecho. Y en materia de derechos humanos, las líneas directrices se relacionan directamente con los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos de Naciones Unidas y con la declaración tripartita de la OIT. De hecho, el capítulo sobre derechos humanos de las líneas directrices se incorporó el año 2011
la última actualización que se hizo del instrumento, al mismo tiempo que estaban viendo a la luz los principios rectores. Son las mismas líneas directrices las que establecen la obligación de que los países adherentes tengan un PNC, ¿ya? Los PNC tienen dos funciones principales. Primero, la de mecanismo de facilitación para resolución de diferencias entre empresas y partes interesadas. Estas partes interesadas pueden ser múltiples, pueden ser personas naturales, pueden ser empresas, comunidades, ONG, sindicatos, pueblos indígenas. Y tienen también una segunda función principal, que es la de promover y difundir las líneas directrices de la OCDE y encargarse también de su implementación. Actualmente son 51 los puntos nacionales de contacto que forman la red mundial de PNCs, y estos 51 PNC corresponden a los 51 adherentes a las líneas directrices, que son los 38 países miembros de la OCDE, más otros 13 países que no son miembros de la organización, pero sí adhieren a las líneas directrices. Ahí en la lámina pueden ver ustedes la lista de países y destacamos en negritas aquellos que corresponden a adherentes no miembros de la OCDE. Por último, cabe resaltar también en este punto que cada PNC posee estructuras propias de funcionamiento. Y eso lo voy a explicar más en detalle cuando veamos el caso del PNC de Chile. Bueno, para seguir poniéndolos en contexto, quisiéramos comentarles acerca de la evolución que ha tenido el PNC en Chile a través del tiempo. El año 1997, entonces Chile adhiere a la Declaración de Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de la OCDE, ¿ya? Y de esta forma adhiere también a las líneas directrices. Luego, en el año 2000, se crean los puntos nacionales de contacto. Siguen las líneas directrices, su versión original es del año 1976, no es sino hasta inicios del siglo XXI, que se crea esta figura de los PNCs. Luego, el año 2010, Chile ingresa a la OCDE. En 2012 se crean los órganos asesores del PNC de Chile, el Comité Espejo y el Comité Consultivo. Luego, el año 2017, nos sometemos a la evaluación de pares de la OCDE, es decir, la evaluación de otros PNC, quienes nos hicieron recomendaciones, y en base a esas recomendaciones, el año 2018 se crea esta división de conducta empresarial responsable. Porque antes del año 2018, el PNC estaba alojado en la división OCDE de esta misma subsecretaría. En cuanto a la estructura del PNC, este cuenta con dos comités asesores, el Comité Espejo y el Comité Consultivo. El Comité Espejo es un grupo asesor multiactor integrado por distintas entidades de la sociedad civil. Aquí tenemos a representantes del sector empresarial, ONGs, organizaciones sindicales, academias y representantes de pueblos indígenas. Y la principal función de este comité es la difusión y promoción de las líneas directrices y del trabajo del PNC. El otro comité es el Comité Consultivo, el cual está integrado por entidades de gobierno, principalmente ministerios, y su función es apoyar al PNC desde sus distintas áreas de expertise en el manejo de instancias específicas, ¿ya? El PNC de Chile, y aquí vuelvo a lo que mencioné hace un rato, de que cada PNC organiza su funcionamiento con cierta discrecionalidad, y en el caso del PNC de Chile, este cargo es unipersonal, recae en la persona del jefe de la División de Conducta Empresarial Responsable, y cuenta además con una secretaría que son los demás integrantes de la división. Ahora, ¿cuáles son las características del PNC como mecanismo para la resolución de diferencias? En primer lugar, hay que considerar que es una instancia consensual y no contenciosa, ¿ya? La participación en el PNC es voluntaria, por tanto, si una empresa respecto a la cual se ha solicitado una instancia específica decide no participar en los buenos oficios,
no se le puede obligar a participar. Y se trata además de un foro no adversarial. Otra característica es que tiene alcance transnacional, ya que dice relación con el manejo de controversias relativas a las actividades de empresas multinacionales, ¿ya? Cuando el solicitante considera que no está cumpliendo una multinacional con las recomendaciones contenidas en las líneas directrices. Y además tiene un amplio alcance temático. Como vimos recién, las líneas directrices contienen una serie de capítulos sobre temas que son relevantes para las actividades de las empresas multinacionales y además están estrechamente vinculadas con otros instrumentos internacionales. En su función, al PNC como órgano de solución de diferencias se le aplican una serie de criterios de efectividad, que son los que están ahí listados. Y como ya dijimos, las solicitudes de instancia específica se deben presentar respecto de empresas multinacionales. Ahora, muchas veces se nos pregunta, ¿y por qué las multinacionales? Y ahí hay que entender un poco cuál es el origen de este instrumento. Y es que los países de la OCDE han sido históricamente los principales países de origen de la inversión extranjera mundial. Eso sí, ha ido cambiando en los últimos años, pero originalmente había una marcada tendencia en ese sentido y por tanto con este instrumento se quería atender a una preocupación respecto del impacto que las inversiones de los países, de las empresas de los países OCDE producían en sus operaciones en el exterior. Ahora, la definición que contiene la línea de directrices sobre empresas multinacionales es una definición amplia, que es la que ustedes pueden ver ahí en el recuadro, que son empresas u otras entidades establecidas en más de un país y relacionadas de tal modo que pueden coordinar sus actividades de diversas formas. Una definición bastante amplia. Además, estas empresas pueden ser de capital privado, público mixto y pueden ser incluso pymes. Ahora, ¿qué pasa con las empresas que no son multinacionales? Bueno, de ellas se espera que observen la misma conducta en los casos en que las líneas directrices les son pertinentes. Ahora, ¿cómo se regla el procedimiento para las instancias específicas? El PNC de Chile ha elaborado sus propias reglas de procedimiento, las cuales se basan en el capítulo guía de procedimiento y en los comentarios sobre los procedimientos de implementación contenidos en las propias líneas directrices. Entonces esto va en línea con lo que mencionaba hace un rato, que los PNC tienen cierto espacio de discrecionalidad para organizarse, pero digo cierto porque siempre deben respetar lo señalado en las líneas directrices. ¿Ya? La siguiente, por favor. Ahora, al ingresar una solicitud de instancia específica, ¿ante cuál PNC se debe presentar la solicitud? ¿Ya? Bueno, si en el país en que se produce la situación que constituiría una vulneración de las líneas, de las recomendaciones contenidas en las líneas directrices, existe un PNC, normalmente ante ese PNC se va a presentar la solicitud. Ahora, si en ese país no existe un PNC, pero la empresa multinacional respectiva proviene de un país en el que sí existe un PNC, ante ese PNC se va a presentar la solicitud. Ahora, ¿qué pasa si se dan ambas circunstancias conjuntamente? Es decir, la situación, los hechos se producen en un país con PNC y la empresa es de un país también con PNC. Bueno, aquí lo recomendable, creo yo, es que esa solicitud se presente ante el país en que ocurren los hechos, sobre todo por una cuestión de cercanía, de cercanía cultural, de cercanía incluso idiomática, pero no obstante la solicitud igual se puede presentar ante el PNC del país de origen de la empresa multinacional. ¿Ya? Ahora, si una instancia específica tiene repercusiones en varios países, en este caso los PNC deben conversar, coordinarse y ponerse de acuerdo para ver quién va a liderar esta instancia específica y qué
cuáles van a ser los PNC que lo van a apoyar en esa labor. Esta instancia específica se inicia, como decía, mediante la presentación de una solicitud, por considerarse que esta empresa multilateral no ha seguido las líneas directrices de la OCDE. ¿Cómo se presenta en el caso de Chile? Mediante un formulario en línea que se puede encontrar en la página web del PNC, que a su vez está contenida en la página web de la SUPREI, o también se puede descargar un formulario electrónico y presentarse la solicitud a través de correo postal. Entonces, ambos formularios, como decía, están disponibles en la web del PNC, y también en la web del PNC están disponibles nuestras reglas de procedimiento. Entonces, una persona antes de decidir, o una entidad antes de decidir presentar una solicitud, puede también revisar las reglas de procedimiento, que son bastante simples. Son 7 páginas que están en idioma español, y hay también una traducción de cortesía al inglés. Siguiente, por favor. Ahora, el proceso ante una instancia específica ante el PNC consta de 3 fases. Una primera fase es de evaluación inicial. El solicitante presenta la solicitud de instancia específica ante el PNC. El PNC notifica a la empresa respectiva, notifica también al PNC del país de origen, si corresponde, si la empresa tiene, digamos, viene de un país que cuenta con un PNC. Nosotros también consultamos a órganos expertos, si corresponde. Por ejemplo, si se trata de un asunto medioambiental, podemos consultar con Superintendencia de Medio Ambiente. Y también hacemos un análisis para evaluar si la solicitud tiene mérito. Si se llega a la conclusión que tiene mérito la solicitud, el PNC ofrece buenos oficios y se informa y se pide apoyo al PNC del país de origen de la empresa si corresponde, ¿ya? Estos buenos oficios se ofrecen a través de una declaración inicial. Luego, ahora, a raíz de este ofrecimiento de buenos oficios, se pueden lograr distintos resultados. Puede ocurrir que la empresa no acepte los buenos oficios del PNC, o puede ocurrir que sí los acepte y pues, con posterioridad las partes logren un acuerdo, o puede ocurrir también que las partes con posterioridad no logren un acuerdo, o incluso puede ocurrir que una de las partes se retire del procedimiento o que el solicitante desista de su solicitud. Y luego se pasa a la fase 3, que es la declaración final. Esta declaración final del PNC es pública, siempre es pública en el caso de Chile. Ella puede contener recomendaciones, ¿ya? O puede también contener el acuerdo al que hayan llegado las partes, si han logrado un acuerdo. Puede definir también un periodo de seguimiento en el cual el PNC va a ir, digamos, acompañando a las partes en la implementación del acuerdo o de las recomendaciones. Y esta declaración final se notifica al país de origen de la empresa, si existiera, y a la OCDE para que lo publique en su base de datos. Por lo tanto, la declaración final se emite en idioma español, pero se traduce al inglés para, digamos, ser enviada a la OCDE y para que ésta la incluya en su base de datos. El PNC de Chile siempre va a emitir una declaración final, sea que en la evaluación inicial su conclusión haya sido de que existe o no mérito en la solicitud, y sea que los buenos oficios hayan sido aceptados o no por la empresa, y sea que las partes hayan logrado o no un acuerdo. Entonces, en cualquier situación, el PNC de Chile va a emitir una declaración final. Aquí para tener en cuenta, en principio, toda la información y documentación que se presenta del PNC es pública, salvo en aquellos casos en que la parte que presenta la información
solicite que se mantenga la confidencialidad respecto de ella. Como decíamos, la participación en PNC es voluntaria. En el caso de existencia de procedimientos paralelos, y esto es bastante común, que existan procedimientos en tribunales de justicia, en sede penal, laboral, civil o administrativa, la existencia de estos procedimientos paralelos entonces no es excusa al PNC para conocer y pronunciarse respecto de un caso, ¿ya? Y tampoco, digamos, evita que una de las partes del solicitante, no es un impedimento para que el solicitante presente un caso ante el PNC, porque estamos hablando de instancias de naturaleza distinta, ¿ya? En el caso del PNC de Chile, nosotros no realizamos determinaciones de violaciones a las líneas directrices de la OCDE. Hay PNCs que sí lo hacen, no es nuestro caso. Nuestro objetivo como PNC es siempre acompañar a las partes para que ojalá logren un acuerdo que permita resolver la diferencia. Y si no logran ese acuerdo, bueno, hacemos recomendaciones, pero nunca determinaciones. Y si el PNC ofrece buenos oficios, incluso cuando dicta su declaración final, ello no debe interpretarse como una afirmación de que la empresa aludida ha incumplido las líneas directrices de la OCDE. Al mismo tiempo, si una empresa acepta los buenos oficios del PNC, ello no debe interpretarse como una aceptación de vulneración de las líneas directrices. Y como decía recién, una vez iniciado una instancia específica, el PNC de Chile siempre concluirá el proceso mediante una declaración final que es pública. Ahora, y como lámina final, quisiéramos compartir con ustedes algunas estadísticas relativas a instancias específicas presentadas ante el PNC de Chile. Del PNC de Chile se han presentado más de 30 instancias específicas, se han concluido 17, 14 están abiertas y 3 en etapa de seguimiento, ¿ya? Ahora, respecto a los temas, y yendo un poco a las estadísticas de cuáles son los temas, los solicitantes y los sectores más recurrentes, en el caso de Chile, es el tema empleo, el más recurrente. Los solicitantes que han presentado mayor número de casos son los sindicatos, y el sector más aludido es el sector minería. Esto seguido del tema de derechos humanos, de las empresas como solicitantes, y el sector industria y manufactura como el sector más comúnmente aludido. Aquí vemos que existe cierta correlación con las estadísticas de la red global, ¿ya? En el caso de la red global, el empleo, los sindicatos y la minería no están en la primera línea, no están en el número 1, pero sí están en el número 2, y la industria manufacturera está en el sector más comúnmente aludido, y como solicitante encontramos en primer lugar las ONG y como tema las políticas generales. Así que eso sería en cuanto a presentación, para que aquellos que no conocen el PNC puedan un poco, digamos, tener algunas herramientas, algunos conocimientos iniciales que les van a servir mucho para la conversación que va a tener lugar ahora. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Felipe, por esa presentación, esta explicación del proceso para acercar a las partes al diálogo. Vamos a dar paso a un conversatorio. Mientras este ocurre, disculpen un momento. Vamos a pasar a un conversatorio. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, la pueden ir escribiendo en esta aplicación Preguntas y Respuestas, y ahí lo vamos a ir pudiendo abordar en el transcurso de esta conversación. Voy a presentar a Carla Moscoso. Ella gentilmente ha aceptado ser la moderadora de este conversatorio. Ella es socióloga de profesión de la Universidad de Chile, tiene una maestría en comunicación política, además de una maestría y estudios doctorales en sociología en la Universidad de Cambridge.
En el ámbito profesional ha trabajado para instituciones gubernamentales, agencias de Naciones Unidas, organismos del Estado y la sociedad civil, así como, por ejemplo, SECPRES, el Consejo Nacional de Televisión, el Consejo para la Transparencia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Comité para la Prevención de la Tortura. Actualmente se desempeña como jefa de la División de Promoción de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y es nuestra representante titular como miembro observador ante el Comité Espejo. Muchas gracias, Carla. Te doy paso para que tomes el poder ahí en el micrófono, en este entretenido conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias por la invitación a moderar este panel. Voy a presentar a nuestros panelistas antes de dar paso a las preguntas. Vamos a partir con los invitados internacionales. Germán Sarama, quien es analista de políticas y punto focal para América Latina y el Caribe del Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable. Germán es abogado con maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia y cuenta con más de 10 años de experiencia como consultor e investigador para el diseño e implementación de políticas, programas y proyectos enfocados en el desarrollo sostenible. Ha trabajado con organizaciones como el Institute for Human Rights and Business, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, la Universidad de Princeton y el Instituto Danés, entre muchos otros. Muchas gracias por estar acá, Germán Sarama. Buenos días, acá por lo menos en Chile. Voy a dar paso ahora a nuestro otro invitado, que es Juan Eduardo Ibáñez, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Derecho de la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos. Actualmente, Juan Eduardo es director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho UC, fundador y director del programa Sostenibilidad Corporativa de la misma facultad, donde se desempeña como profesor en curso de Sostenibilidad Corporativa y Ética Profesional a nivel de pregrado y posgrado. Nuestro tercer invitado es Pablo Bovich, quien es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Además, es magíster en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde el año 2003, Pablo trabaja en la Confederación de la Protección de la Producción y Comercio y actualmente se desempeña como gerente general. Nuestra última invitada, pero no por eso la última, sino la primera, es Paula Ballesteros, quien es jefa de la Unidad de Estudios y Memoria del Instituto Nacional de Derechos Humanos, doctora en Derecho y magíster en Administración Pública. Le queremos dar la bienvenida a todos ellos, muchas gracias por estar acá hoy. Y vamos a partir con Germán Sarama. Germán, te vamos a hacer una primera pregunta dentro de una ronda para que iniciemos esta conversación. Nos gustaría saber qué papel, a tu juicio, pueden jugar el PNC de Chile para incentivar la coherencia en las políticas públicas desde una perspectiva de conducta empresarial responsable. Bueno, muchas gracias, Carla. Un saludo también a todos los colegas en el panel y, por supuesto, a los colegas del PNC, a Felipe, a Vanessa, que además aprovechar para saludar esta iniciativa que nos parece muy valiosa de acercar el punto nacional de contacto a los distintos stakeholders y convocar a un diálogo, ¿no? Para generar mayor conocimiento y también un feedback sobre el funcionamiento del mecanismo. Sí, yo creo que durante la última década, como señalaban especialmente los colegas hace un rato, cuando se lanzan en el 2011 la actualización de las líneas directrices que va justamente a la par con la promulgación de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, se empieza a dar este cambio de paradigma también sobre el rol que deben jugar los estados, a la par con las empresas, ¿no? Porque desde la promulgación de la Declaración Internacional de Inversiones de la OCDE en el 76 empezó a indagar también cómo esos flujos de capitales podían llevar a una mayor responsabilidad también de las empresas y los inversionistas, pero hasta entonces no se había considerado mucho el rol que tiene el papel del Estado. Y por eso desde el 2011, con este marco también que abrían los principios rectores del deber del Estado de proteger a la par con las recomendaciones que salen de las líneas directrices, pues empieza a clarificar un poco más ese papel, ¿no? Y como mencionaba también Felipe hace unos momentos, se deriva de las líneas directrices el compromiso de los gobiernos de instalar un punto nacional de contacto, que es el mecanismo de implementación. Entonces, ese mecanismo de implementación
también tiene un papel muy importante a jugar en lo que tiene que ver con la promoción de las políticas públicas y la coherencia en las políticas públicas, porque como bien señalaba también Felipe, las líneas directrices son recomendaciones de los estados hacia las empresas, pero en definitiva la voluntariedad está hacia las empresas y sí hay un carácter un poco más vinculante hacia los gobiernos que han adquirido el compromiso ante la OCDE de implementar estas recomendaciones. Entonces, por eso es que los PNC también pueden fungir como un punto de llamar a los distintos ministerios, a las distintas agencias, a encontrar una mayor sinergia para la implementación de las recomendaciones en materia laboral, por ejemplo, con los ministerios de trabajo, en materia ambiental, con los ministerios de ambiente, en materia, y también a nivel sectorial, que también hay unas experiencias un poco más incipientes, pero muy interesantes de cómo, por ejemplo, pueden los PNCs alinearse más con agencias sectoriales o con ministerios sectoriales para, por ejemplo, promover la conducta empresarial responsable en sectores clave de la economía, como el agrícola, como el extractivo, con las mineras, también en aspectos como la transición justa, la transición energética, y en definitiva, entonces, asegurar que desde los gobiernos tengamos ese rol primero desde la promoción, y la promoción no únicamente recae en cabeza del PNC, el PNC puede jugar un rol ahí articulador y obviamente el PNC tiene la ventaja de conocer directamente los instrumentos, por ejemplo, las herramientas sobre debida diligencia, pero el Estado en general también tiene un llamado a ser un agente de cambio en la promoción. También a ser un agente de cambio en la implementación de los estándares y sobre todo a servir como ejemplo, ¿no? El Estado es el primer llamado también a implementar justamente esos estándares de conducta empresarial responsable, especialmente como actor económico, por ejemplo, a través de las compras públicas, a través del funcionamiento de empresas estatales, a través de las políticas de comercio y de inversión. Entonces, nosotros insistimos en que el Estado tiene que ser también el primero en que incorpore esto en sus propias actuaciones. Y por eso también quisiera resaltar que recientemente se ha discutido un nuevo instrumento que es una recomendación de la OCDE sobre el rol de los gobiernos para promover la conducta empresarial responsable, que está muy próxima a ser adoptada por todos los países que hacen parte del grupo de trabajo. Y esa recomendación explica también justamente cómo acercar mayor a esta coherencia de políticas públicas y el rol también que pueden jugar los puntos nacionales de contacto. Entonces, para cerrar en esta breve respuesta, vemos también que hay 5 áreas específicas en donde puede el PNC servir como punto de contacto, no solo hacia las partes interesadas, sino también, valga la redundancia, como punto de contacto para sus propios pares de gobierno, por ejemplo, para apoyar la implementación efectiva de los estándares de conducta empresarial responsable, promoviéndolo con otras agencias claves del gobierno, promoviéndola también a través de las políticas comerciales y de inversión, así como los acuerdos bilaterales y multilaterales. Y en el caso de Chile, además, tiene un valor agregado el hecho de encontrarse en la Subdirección de Relaciones Económicas Internacionales, ¿no? Que además tiene este mandato también directo en la promoción y gestión de los acuerdos de comercio. También el promover y comunicar más claramente las expectativas de conducta empresarial responsable en clave con actores ministeriales que tienen a su vez mandatos sobre la operación de las empresas, como entes reguladores, por ejemplo, con los ministerios de Economía o con los ministerios de Desarrollo, en muchos casos que tienen también a su cargo la promoción de las pymes. Entonces, esos son ámbitos en donde se puede interactuar más con el gobierno, apoyar a la coordinación para que se dé un enfoque más amplio y más integral de la conducta empresarial responsable y, como decimos, también articularse a nivel sectorial, sobre todo, como vamos a ver, para promover la debida diligencia, que es un factor hoy en día muy, muy importante a nivel global. Muchas gracias, Germán. Y conectando esto que acabas como de desarrollar en términos del rol que juega para las políticas públicas, me gustaría preguntarle a Juan Eduardo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿por qué crees que es importante y qué significa gestionar controversias a partir de este instrumento? Gracias, Carla. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por invitarme a esta conversación tan interesante. Agradezco también las presentaciones que se han hecho antes. A ver, yo creo que hay un tema cultural importante que tiene que ver con entender de que los conflictos tienen efectos importantes en la relación que tienen las empresas con la sociedad.
nosotros hemos estudiado que se produce una pérdida de confianza y se erosionan las bases de legitimidad de la empresa. Entonces, desde el punto de vista de la sostenibilidad, y tiene que ver, por supuesto, con lo que establece las líneas directrices y también algunos instrumentos más particulares, como la guía, como los principios rectores, el llamado es a la empresa a intentar hacerse cargo de las controversias que tienen con los territorios y con los distintos grupos de interés. Yo creo que aquí hemos fallado como país. Yo creo que tal vez tenemos una cultura demasiado legalista, hemos confiado solamente en los tribunales de justicia para resolver las controversias, y hoy día vemos que los tribunales toman tiempo, existen una serie de barreras de entrada que dificultan el acceso de los distintos grupos que pueden ser afectados. Entonces el llamado, y hoy día sí lo están haciendo algunas empresas, es a disponer de sistemas eficientes, ágiles, accesibles y legítimos para los grupos de interés en poder solucionar las controversias. Y aquí yo creo que el punto nacional de contacto tiene un rol muy importante. Y no me iría, Carla, directamente al tema de la controversia, esperemos que eso no ocurra, sino que primero hay un rol preventivo, que en difundir la guía y en poder subir los estándares de conducta de las empresas, tanto transnacionales como las empresas locales, pero que hoy día son también empresas multinacionales porque realizan comercio afuera en otros países. Y yo creo que ahí también hemos estado al debe. Existe la sensación de que solamente, digamos, lo que es hard law o una ley vinculante en Chile debe ser cumplida y ese es el estándar de conducta, cuando sabemos que la ley constituye un piso mínimo. Entonces, de ahí hacia arriba es lo que las empresas debieran aspirar por una conducta empresarial responsable para alcanzar legitimidad, confianza y cohesión social. Y yo siento mucho que las líneas directrices no hayan sido asumidas de mayor manera por empresas que son empresas globales, ¿verdad? Son empresas que están compitiendo en los mercados globales y que, sin embargo, tienen un estándar que sigue siendo un estándar de legislación local. Entonces, para ir cerrando, creo que las líneas directrices son un excelente instrumento para prevenir conflictos, para generar un estándar de conducta responsable más alto, y en caso de que exista alguna controversia, que hoy día sabemos que es algo natural y normal que está ocurriendo, estamos en una sociedad que es muy fragmentada, con bastante confianza y mucho conflicto, el punto social de contacto puede ser una buena parte, un buen lugar para conversar, desarrollar buenos oficios y poder solucionar las controversias. Creemos que eso, Carla, es fundamental para poder fomentar la cohesión social, la legitimidad de la empresa y sobre todo la confianza legítima que los grupos de interés pueden desplegar en ella. Muchas gracias, Juan Eduardo. Muy interesante reflexión. Y eso conecta muy bien con nuestro siguiente invitado, Pablo Bovich, quien está estrechamente vinculado con el mundo empresarial. Pablo, conectando con lo que comenta Juan, y reconociendo el diálogo como un medio valioso para resolver diferencias en entre distintos grupos de interés, ¿qué crees necesario para que las empresas aumenten su disposición a participar en mecanismos como el PNC? Sí, hola, buenos días, Carla. Buenos días a todos, a todas. A Marcelo Otero, Felipe Enríquez, bueno, los compañeros y compañeras de panel, Germán Sarama, Juan Eduardo Ibáñez, Paula Ballesteros. Muy buen día. Agradecido la invitación y del espacio para la reflexión. Nosotros como Confederación de la Producción del Comercio participamos desde hace muchos años, desde el inicio, de este espacio que brindaba el Punto Nacional de Contacto. Y sin embargo, siempre es bueno releer y volver a estudiar qué es lo que promueven, qué es lo que hace el Punto Nacional de Contacto y cuál es cómo las empresas pueden beneficiarse y la sociedad puede beneficiarse de esta participación, de una conducta empresarial responsable permanente. Yo releyendo, lo primero que quiero destacar es el valor de las directrices. Las directrices efectivamente son un código bien interesante de buenas prácticas empresariales, promovidas por los gobiernos efectivamente para que la implementen empresas multinacionales. Y esto de que sean empresas multinacionales tiene un sentido que señalan las directrices y que es evidente, que es la importancia de la inversión extranjera y el impacto que ella tiene positivo generalmente en nuestras sociedades, pero también cómo prevenimos, como decía Juan Eduardo, posibles afectaciones negativas a las actuaciones de las empresas. Yo creo que todavía nos falta, y también es responsabilidad no solo del Punto Nacional de Contacto, sino también de nosotros como mundo empresarial, una mayor difusión de esta herramienta que provee la OCDE. Y como Carla lo sabe también por los foros en los que estamos a nivel internacional,
una de las cosas importantes es que las empresas multinacionales, por cierto, pero también las otras, las que queremos permear con este tipo de buenas prácticas, tengan un sencillo conocimiento de cómo los distintos instrumentos internacionales conversan y cómo ellos pueden verse reflejados en sus acciones y cómo ellos pueden insertarse positivamente en su entorno. Entonces yo creo que una de las, para responder la pregunta, Carla, yo creo que una de las labores que tenemos que seguir trabajando juntos, de manera público-privada, es la difusión, particularmente de las directrices para empresas multinacionales, la difusión de la existencia, el rol del punto nacional de contacto, y también, como dice Juan Eduardo, cómo ayudamos a construir una sociedad que no sea no solamente legalista, sino que también una sociedad en la cual podamos ir construyendo confianzas desde el diálogo. Desde las instancias, distintos espacios en los que yo participo, creo profundamente en el diálogo. Creo que las empresas que han participado se han dado cuenta de los beneficios que él tiene y que efectivamente es mucho más fácil acercar posiciones desde la conversación y desde espacios como el punto nacional de contacto que promueven mutuos acuerdos, que desde sencillamente encontrarse en tribunales, en una instancia judicial donde ya las partes solamente están defendiendo posiciones. Creo que también es esencial la debida diligencia como una herramienta que facilite anticiparse a situaciones conflictivas y como una herramienta esencial para construir mayor cohesión social. El desafío para el sector empresarial, desde el punto de vista de la pregunta, Carla, contribuir a la difusión y efectivamente generar herramientas público-privadas de relacionamiento permanente que permita que las empresas vean valor y efectivamente se vayan acercando cada vez más a este espacio, sabiendo sí que en el caso de la OCDE es exclusivo, como bien ha señalado Germán, y también ha señalado, como señaló Felipe también, es esencial y principal para empresas multinacionales. Muchas gracias, Carla. Gracias a ti, Pablo. Y bueno, justamente pensando quizás en la otra cara, la cara que desde el Estado se pregunta por el rol que el PNC tiene, Paula Ballesteros, nos gustaría que nos comentara desde la perspectiva del INDH, que es una entidad autónoma del Estado, ¿cómo ven ustedes el rol del PNC y en qué medida la colaboración o el convenio de colaboración que ustedes tienen como Instituto Nacional de Derechos Humanos, cómo con el PNC puede contribuir a la labor que éste hace en la prevención y en la posible gestión, digamos, de conflictos? Te escuchamos, Pau. Muchas gracias, Carla. Buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Y quería partir celebrando esta instancia multiactorial que me parece súper relevante y que considero como el primer punto de importancia desde la perspectiva del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es destacar que derechos humanos es un tema de todos los actores nacionales e internacionales. Creo que ese es un primer elemento, que esta vinculación y este convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que como decía Carla, es un organismo autónomo del Estado, y el propio Estado, con participación de empresas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de distintos grupos, pueden conversar para promocionar una perspectiva de derechos humanos en relación a la actividad empresarial. Que es otro punto que no todos, ni siquiera el propio mundo de los derechos humanos, pero no todos los actores entienden como un espacio de actuación de los institutos de derechos humanos o de defensorías del pueblo, porque el tema de derechos humanos está muy vinculado a la discusión principalmente de derechos civiles y políticos, como libertad, el tema de la participación, de la manifestación. Chile tiene muchas experiencias recientes en ese sentido, pero nosotros como instituto en Chile venimos impulsando fuertemente la discusión sobre los DESCA, sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y esa discusión también tiene relación con la discusión que se hace en el PNC y junto a las empresas y organizaciones de la sociedad civil. Desde nuestra perspectiva como instituto, a partir de algunos aspectos que tiene nuestra colaboración con el PNC,
como es la cooperación técnica, la difusión de información, la participación como observador, no solo en el Comité Espejo, sino también en algunas instancias específicas, si así lo requieren las partes. Estamos siempre mirando y cuidando o intentando contribuir para que esta mirada sobre los derechos humanos en el ámbito empresarial y también en el ámbito del Estado en relación a las empresas, porque aquí vale resaltar que a nosotros nos preocupa principalmente el rol que el Estado ocupa como garantidor de estos derechos que tienen que cumplir o de esta debida diligencia y otros deberes o compromisos que deberían cumplir las empresas en relación a las personas, comunidades y territorios donde actúan. Entonces, desde nuestra mirada, intentamos aportar con algunos aspectos como la interdependencia de los derechos humanos y yendo más allá de un tema específicamente económico, laboral, que a nosotros también nos compete en la medida en que nosotros tenemos la perspectiva del desarrollo sostenible como una mirada establecida por los organismos internacionales, que conversa incluso con la Agenda 2030, pero no solo con eso, sino que también con el PIDES, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y con otras normativas en relación al medio ambiente, de que los derechos humanos son interdependientes. Entonces, de que este espacio también tiene que, o sea, la mirada de interdependencia hacia los derechos humanos puede permitir una mejor garantía de ellos. No podemos, ni un derecho se realiza sobre o en base a falta de otros derechos. Entonces, esta transversalidad de los derechos humanos en las acciones de la empresa es muy importante. Un segundo elemento es la interseccionalidad. Identificar entre los actores que están involucrados en los casos específicos que se presentan al PNC, cuáles son las personas o comunidades que tienen derechos colectivos afectados, se repiten y son múltiplemente vulnerados en sus derechos. Y ahí doy como ejemplo, por ejemplo, perdón por la redundancia, pero comunidades rurales o comunidades aledañas, cercanas, a donde se instalan empresas que pueden tener prácticas que no son compatibles con las líneas de la OCDE. Dentro de esas comunidades ya afectadas están grupos específicos como mujeres, niños, niñas, adolescentes, que son grupos de especial protección para los organismos internacionales que sufren aún más en su condición no solo de ser parte de la comunidad, sino que ser de un grupo que sufre discriminaciones o falta de atención estructural. Entonces yo diría que esta mirada más transversal que podemos nosotros contribuir siempre en esta cooperación técnica, de trabajar en conjunto, eso también es otra mirada que nosotros tenemos muy fuerte, de que muchas veces el instituto se ve como un órgano fiscalizador, denunciador, y nosotros tenemos una mirada muy colaborativa. A nosotros nos interesa que se prevengan los conflictos y las violaciones antes de que ellas ocurran. Entonces, para nosotros participar de estas instancias es muy importante para intentar apoyar el Estado en eso. Muchas gracias, Paula. Y pasando quizás a un plano ya más desde el vínculo que establecen el mundo privado con el PNC, me gustaría preguntarte, Juan Eduardo, ¿qué desafíos observa de parte de las empresas para que mejoren la adopción de los estándares de conducta empresarial responsable? ¿Y cómo crees que el PNC puede aportar para que esto pueda ser incluido dentro del quehacer empresarial? Gracias, Carla. A ver,
no es una pregunta fácil. Yo creo que hay varios de los presentes que llevamos varios años colaborando con el Punto Nacional de Contacto o también con el Comité 360, intentando que las empresas adopten mejores prácticas. Y hay varios temas, ya hay temas culturales, hay temas de práctica, hay temas, yo pensaba en base a lo que habían comentado antes respecto al rol del Estado como agente empresario, ¿no es cierto? Las empresas del Estado son las llamadas a liderar con el ejemplo, y lamentablemente creo que también ahí nos ha faltado una mayor decisión para que sean precisamente las empresas del Estado las que den el ejemplo, utilizando estos mecanismos e intentando resolver las controversias que, por cierto, también las tienen. A ver, hay elementos positivos. Yo creo que la dictación de la norma 461 de la Comisión del Mercado Financiero realmente va a generar un cambio en las reglas del juego a nivel de reportabilidad y de implementación de estándares. Sabemos que la norma incluye, por ejemplo, los principios rectores sobre el peso de los derechos humanos, el propósito corporativo y sobre todo el concepto de materialidad en la reportabilidad de temas de sostenibilidad. Eso es crítico para nosotros porque los temas que antes podían parecer accesorios hoy día van a estar en el centro del reporte que tiene que firmar el directorio. Y se incluyen también temas, por supuesto, en relación con las comunidades, gestión del agua, respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, según el rubro de que se trate. O sea, por una parte veo que hay un avance importante en materia de regulación y de reporte. Por otra parte, me gustaría ver más ejemplos prácticos. Yo creo que el rol que pueden tener ustedes promoviendo que las empresas del Estado o el sistema de empresas públicas se adhiera y sea un actor más relevante, yo creo que es valioso. Y también a nivel de OECD, desde luego deben de haber muchos casos exitosos de empresas que han adoptado la guía y que han visto cómo mejoran su relación con los grupos de interés. Yo creo que sería bueno, a veces para la empresa es difícil cómo adoptar un marco si es muy abstracto o si sobre todo si son recomendaciones que son más o menos etéreas. Entonces yo creo que hay ejemplos prácticos muy interesantes. Tal vez podríamos buscar países que tengan desafíos similares a Chile en términos de ingreso y de desarrollo de las instituciones, industrias que sean similares a las que tenemos en Chile y de esa manera mostrar que adoptar estándares más altos tiene beneficios positivos a la sostenibilidad de la empresa. Yo creo que es clave poder ir mostrando con el ejemplo. No sé si Carla ahí te doy algunas pistas por donde yo creo que podría ir. Clarísimo, y estoy muy de acuerdo. Aprovecho también de comentar que esperamos que las empresas estatales se sumen en esta tarea. Es al menos el deseo nuestro, así que en ese sentido lo comparto 100%. Y conectando justamente ahora con el mundo privado, me gustaría preguntarle a Pablo, ¿cuáles son los principales desafíos que crees que enfrenta el PNC como foro de diálogo con las empresas en el mundo privado? Un poco como conectando con lo que comentaba Juan. Sí, bueno, yo creo que los desafíos, gracias Carla, los desafíos son de todos, no solo el Punto Nacional de Contacto. Tenemos que ver la manera de premiar una mejor sociedad, digamos, una sociedad, digamos, donde nos escuchemos más. En ese sentido, creo que el Punto Nacional de Contacto ayuda mucho a través de este comité espejo que tiene, que es un comité que también nos permite encontrarnos con partes interesadas distintas. Lo digo porque en el fondo a veces es bueno escuchar otras miradas y otras expectativas. Más allá, a mí me ha pasado mucho en estas conversaciones que a veces escucho cosas que creo que van mucho más allá, por ejemplo, de las directrices, incluso cosas que van mucho más allá en otros ámbitos, Carla, más conocidos, de los principios rectores de empresa de derechos humanos. Y sin embargo, sabiendo que es así, creo que toda esa escucha es muy importante porque alerta al sector privado, y a mí como representante del sector privado, respecto de aquellos aspectos que las empresas tienen que tomar en cuenta. Que más allá de lo que dice la ley hay que estar atentos, porque es una manera de prevenir conflictos y efectivamente anticiparse a situaciones que tienen una valoración importante de las personas, bien sean pueblos originarios, bien sean representantes de sindicatos, personas de sociedad civil. Creo que el desafío para todos va a seguir siendo promover puntos y espacios de encuentro, que el Punto Nacional de Contacto ayude en ese sentido. Para mí ha sido muy valioso, por ejemplo, que en el último tiempo no solo esté, como sabe Vanessa, no solamente esté la CPC, sino también esté varios de nuestros asociados, porque es una manera de amplificar el acceso a la información a las empresas. Entonces yo creo que todo lo que tenga que ver con incorporación, actividades como esta y otras, donde nos podamos abrir a la difusión,
y también a circunscribir las expectativas de las partes a lo posible, yo creo que van a ayudar mucho y son espacios en los que la CTC particularmente tiene que promover. También con la academia, con Juan Eduardo, tenemos que buscar espacios de colaboración. Finalmente lo que ocurre a veces es que el día a día nos come a todos, ¿no? Hay muchas cosas pasando en las empresas, hay muchas cosas pasando en la actividad público-privada que tienen que ver con regulaciones, y a veces esto, que puede ser esencial, que tiene que ver con el buen relacionamiento, las buenas prácticas que facilitan y allanan el cumplimiento de las otras normas, va quedando postergado y va quedando en una segunda línea, cuando probablemente si esta fuera la primera, todos los cumplimientos normativos y todos los diálogos serían mucho más sencillos. El desafío es lograr dar ese paso para que esto que se ve como algo a veces de buena intención, no sea eso, sino que sea algo que efectivamente muestre resultados prácticos en el día a día de las empresas, en el relacionamiento con la sociedad, y finalmente construyamos una sociedad, yo creo, con más valores y más confianza, ¿no? Eso, Carla. Gracias, Pablo. Y justamente colgándome un poco de tu comentario o de la respuesta que acabas de dar, me gustaría preguntarle a Paula, ¿cómo ven desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el PNC, como mecanismo de diálogo en la resolución de conflictos con empresas multinacionales? Y desde la perspectiva de la reparación a víctimas, ¿cómo creen que eso ha funcionado desde su perspectiva y cuál es el valor también que hay detrás de ello? Gracias, Carla. Bueno, relacionando un poco esta respuesta a lo que comentaba Pablo, las expectativas, principalmente las internacionales en relación al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, se hacen sobre el Estado, pero no por eso es menos importante que los actores privados y las personas físicas tengan un compromiso y una mirada también a esa línea de actuación. Nosotros como instituto también incentivamos esta integración y en esa medida el PNC termina siendo como un espacio de compromiso y de representación del Estado al cumplimiento de sus obligaciones, y a pesar de que, como muchos ya mencionaron, las líneas directrices no son vinculantes, tampoco son autónomas en relación a otros compromisos del Estado chileno en materia de derechos humanos. Entonces es súper importante que dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene formalmente esta representación del Estado chileno en estas materias y con los organismos internacionales, se pueda dar este espacio donde el Estado se hace responsable de esta mirada sistémica sobre los derechos humanos con un enfoque en las empresas y la actividad empresarial. Y asimismo con aquellos grupos que puedan llegar a ser vulnerados en su derecho a partir de la acción u omisión de las empresas en sus comportamientos empresariales. Participar de la instancia, poder buscar que el Estado pueda dirimir estas controversias es en sí mismo para las personas vulneradas o para los grupos, porque en casos de empresas tenemos muchos temas relacionados a territorios, comunidades, colectivos. La participación y la participación, el ser oído y el participar de la construcción de la solución es una directriz muy importante en materia de reparación. Y además, desde nuestra perspectiva, también volviendo al tema de la interdependencia de los derechos y de la mirada sistémica que tiene que tener el Estado, nos parece muy importante, por ejemplo, y ahí vuelvo a la última lámina que presentó Felipe, de que el propio Estado tenga informaciones, aunque no sean exhaustivas y representativas estadísticamente, pero que a partir de esos elementos ya recopilados
se empiece a construir el diagnóstico de un escenario del cual no queremos hacer parte. Entonces, no es que en este caso el Estado solo repare los casos que se llegan a diálogo, sino que también evite, y esta es una perspectiva muy importante en materia de prevención, que se evite y se revictimice las comunidades, los mismos grupos de especial protección, porque ya tenemos información de cómo, dónde y de qué manera ocurren determinadas circunstancias. Y eso se puede usar para ampliar este diagnóstico, pero también ya actuar preventivamente. Y creo que eso es un esfuerzo de todos y todas y un compromiso, me imagino, de las personas y de los grupos que estamos aquí. Muchas gracias, Paula. Y me voy a saltar a un tema vinculado, pero que se sale un poco. Germán, me gustaría saber qué implicaciones crees que puede tener para Chile la creciente adopción de un enfoque obligatorio sobre la debida diligencia. ¿Y qué ventajas ofrece contar con un mecanismo como el Punto Nacional de Contacto para apoyar en este proceso de adaptación? Sí, muchas gracias, Carla, por la pregunta. Y conectando un poco con lo que hemos venido discutiendo, a la par que con esa creciente exigencia en cuanto, por ejemplo, al rol que deben jugar los gobiernos y las empresas también, con una mezcla inteligente de medidas, como denominaba el profesor Ruggie, una parte principal también se ha dado en la discusión sobre si lo voluntario es suficiente, ¿no? Y por eso también en la última década, pero incluso antes del 2011, es decir, antes de la promulgación de los principios rectores, ya teníamos algunos casos de regulación en debida diligencia y como vamos a ver, esa es una tendencia que ha ido notablemente en incremento. Quisiera proyectar un segundo una gráfica solo para darnos una idea, ilustrar un poco más de cómo se ha venido dando esa evolución. Sobre todo porque vemos que antes tal vez, y sobre todo antes del 2011, se empezó a discutir de pronto una regulación un poco más enfocada a la reportabilidad, a la transparencia, pero en el 2017 se produjo un gran hito con la adopción de la ley francesa del deber de vigilancia, que era una legislación mucho más integral porque no solo llamaba a las empresas a mostrar qué estaban haciendo, sino a demostrar qué estaban haciendo en materia de debida diligencia, y eso involucraba, por ejemplo, la gestión de riesgos a lo largo de sus cadenas de suministro. Y ese ejemplo de Francia empezaron a tomarlo más recientemente países como Alemania, como Noruega, que también instalaron regulación específica sobre debida diligencia, y otros como los Países Bajos, como Suiza, como España, que la están discutiendo actualmente. También a la par se ha desarrollado una regulación en temas específicos o con un enfoque temático específico, por ejemplo, para abordar la debida diligencia frente a la protección de los derechos de los menores. Entonces, en el caso de los Países Bajos, por ejemplo, existe una ley de debida diligencia de trabajo infantil que deben las empresas demostrar que están llevando a cabo esta prevención, o en otros casos como Estados Unidos o el Reino Unido, debida diligencia para la prevención del trabajo forzoso, la esclavitud moderna, y también en sectores específicos, sobre todo el extractivo y el de minerales, que como saben, pues sí ya cuenta con una regulación mucho más específica a nivel de mercado. Entonces hoy en día minerales como el cobre, como el cobalto, como el oro no pueden llegar directamente a mercados como el europeo si no pasan por un proceso exhaustivo de demostrar que han llevado a cabo la debida diligencia. Y sobre todo muy importante que, como vemos ya en el 2022, estamos en un punto en donde se habla de una regulación mucho más amplia, incluso desde la propuesta de una directiva de debida diligencia que ya hizo la Comisión Europea al Parlamento Europeo y que actualmente está en discusión, y que eso involucraría a todas las empresas de la Unión Europea, siguiendo un poco el ejemplo que mencionábamos de Francia. Entonces, el día de mañana, cualquier empresa europea, porque además la directiva, vale señalar, habla de terceros países, de países productores o de países con los que tengan relaciones comerciales, como en América Latina, tienen que también ceñirse a esas exigencias de mercado que van a tener las multinacionales europeas. Y a la vez la multinacional europea va a tener que demostrar hasta los últimos, digamos, vínculos comerciales con sus subproveedores o subcontratistas que está aplicando esta debida diligencia. Entonces, esto simplemente para mostrar que es una tendencia que evidentemente nos va a tocar en algún momento, por más que nuestros marcos nacionales hoy no lo estén contemplando,
pero incluso que muchos países ya están abriendo la eventual discusión, ¿no? De una regulación sobre debida diligencia, caso de México, caso de Chile, caso de Brasil. Y es muy importante eso también porque vemos que hay que trabajar con ese enfoque integral, ¿no? Obviamente, seguimos trabajando en la voluntariedad, seguimos trabajando en la prevención, y aquí el papel del punto nacional de contacto es clave. Como mencionaba hace un momento Juan Eduardo, vemos no solo en el caso de Chile, sino en toda América Latina, que hay una cultura de la judicialización que es muy fuerte, y por eso acá los mecanismos no judiciales, sobre todo los mecanismos no judiciales estatales como el PNC, tienen ese rol fuerte en la prevención de las conflictividades, en llamar a un diálogo, y al mismo tiempo en tratar de promover la adopción de estos estándares, sobre todo en sectores que son mucho más propensos, ¿no?, a generar este tipo de impactos. Y también ya no solo desde el deber ser, sino promover con el sector empresarial. Y acá también lo mencionaba hace un momento Pablo, que el sector empresarial también está siendo mucho más consciente que ya no solo es una cuestión ética, sino también una cuestión de negocio, ¿no?, de acceso a mercados, porque de lo contrario, quienes no estén observando estos estándares, pues simplemente se van a ver limitados en sus relaciones comerciales. Y finalmente, también me pareció muy interesante lo que sugería Paula, y esto es algo que puede hacer el PNC desde su mandato, de focalizar el trabajo en donde ya se hayan identificado impactos o con grupos vulnerables en donde ya se estén dando una mayor recurrencia. Entonces, por eso ahí es muy importante el enfoque articulador con sectores económicos para prevenir, sobre todo en las cadenas de suministro, puntos clave, ¿no?, en donde sabemos que se necesita mayor trabajo para la prevención y mitigación de impactos adversos desde un enfoque siempre preventivo. Muchas gracias, Germán. Hay preguntas para Felipe, específicamente respecto del funcionamiento del PNC en Chile, y voy a comentar algunas de estas preguntas. La primera dice, ¿cómo es el procedimiento del PNC cuando el PNC de otros países consideran, por ejemplo, que una solicitud no tiene méritos? Chile se supone que hace una declaración final, pero puede que otros PNC no lo hagan o simplemente no acojan a trámite la solicitud del PNC chileno. Esa es una pregunta. Yo voy a leer la segunda y la tercera para que más o menos conteste todo en conjunto. La segunda dice, ¿qué parámetros objetivos utiliza el Punto Nacional de Contacto para evaluar la entidad si es suficiente o insuficiente en méritos para pasar o no a una siguiente fase? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera dice, ¿qué nivel de coordinación tienen los PNC de los distintos países? Si hay una coordinación en términos generales o hay coordinación caso a caso. Eso, Felipe, por ahora. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias también a Cristóbal por sus preguntas. Respecto a la primera pregunta, y aquí abrí el chat para tenerlas bien claras. Sí, efectivamente, como señalé en mi presentación, en el caso del PNC de Chile, este siempre emite una declaración final, aunque considere que una solicitud no tiene mérito, pero puede ocurrir que otro PNC tenga reglas de procedimiento distintas y simplemente determine que al no tener mérito la solicitud simplemente no la acoja a tramitación y no haga una declaración en tal sentido. Se me borraron las preguntas que las tenía abiertas. ¿Se pueden volver a poner, Carla? O creo que no las sé tengo. si tengo acceso al chat, pero te leo la segunda. La segunda. Dice, ¿qué parámetros objetivos utiliza el PNC para evaluar la suficiencia de los méritos para pasar o no a una siguiente fase? ¿Cómo dirimen eso? Perfecto. Pero antes de eso, y para complementar, ahora en todo caso, y también como mencioné en mi presentación, puede haber más de un PNC competente para conocer de un caso. Por ejemplo, si la situación, los hechos ocurren en más de un país, o si ocurren en un país que tiene PNC y además la empresa tiene su origen en otro país que cuenta con PNC. Y que una solicitud no haya sido acogida a tramitación por falta de mérito por un PNC no implica que no pueda ser acogida por otro. Entonces el solicitante aún puede intentar ante otro PNC llevar adelante su solicitud de instancia específica. Respecto del mérito, en nuestro caso, esa pregunta está respondida en nuestras reglas de procedimiento.
Analizamos dos cosas. Primero, que la solicitud sea presentada de buena fe, y también revisamos si está en relación con las líneas directrices. Y ahí en las mismas reglas de procedimiento se consideran, se mencionan ciertos elementos que son tomados en consideración para hacer esta evaluación de estos dos puntos. Por ejemplo, se evalúa si la controversia planteada es significativa y está justificada. También si existe conexión entre las actividades de la empresa y los hechos denunciados. También se evalúa si el conocimiento del caso contribuiría al objeto y la eficacia de las líneas directrices. Entonces, existen estos dos principios, digamos, más generales, que tienen un aterrizaje más concreto, y todo esto está, digamos, bien explicado en nuestras reglas de procedimiento. Y la tercera pregunta era... La tercera es, ¿qué nivel de coordinación tienen los PNC de los distintos países? Y si existe una coordinación que va caso a caso, y aprovecho de hacerte otra más que estaba por ahí, si los acuerdos a los que insta el PNC pueden tener contenido monetario o solo se recomiendan acciones. Perfecto. Respecto a la coordinación entre PNC, existen distintas instancias de coordinación. Normalmente cuando a nosotros nos llega una solicitud de instancia específica que involucra una empresa de un país que a su vez tiene un PNC, nosotros informamos a ese PNC respecto de esta instancia específica y vemos si de alguna manera nos puede apoyar. A nivel también, o puede ocurrir que si los hechos han ocurrido en el territorio de más de un país y esos países tienen PNC, entre ellos también van a conversar y se van a poner de acuerdo, de hecho, en quién va a liderar ese caso. Además, en el trabajo regular de la OCDE también existen instancias de coordinación, existen reuniones regulares de la red de PNCs, e incluso existen reuniones específicas para aquellos PNCs que tienen casos vigentes, los cuales los PNC pueden buscar el apoyo de otros PNC o compartir los casos para ver de qué manera los otros PNC pueden apoyarlo, por ejemplo, compartiéndoles sus propias experiencias. Ahora, respecto de la cuarta pregunta, respecto de reparación monetaria, en teoría se podría, el PNC podría pronunciarse al respecto, pero lo que ocurre en la práctica es que las partes utilizan normalmente otros canales para esos objetivos. Por ejemplo, los juicios civiles, o sea que en muchos casos hay seguros comprometidos, entonces a través del canal de los seguros buscan resolver el aspecto, digamos, de reparación monetaria. Y por tanto, en el caso del PNC, buscamos, digamos, nos referimos a otros puntos involucrados, y normalmente en nuestras recomendaciones dicen relación con la efectiva aplicación de las líneas directrices en el quehacer de la empresa, o en un acompañamiento cuando se logra un acuerdo, o en un acompañamiento a las partes en la implementación de ese acuerdo. Eso sería por mi parte. Gracias, Felipe. Hay una pregunta para Germán. Nos preguntan si las líneas son directrices, son orientadoras, desde la perspectiva de las empresas farmacéuticas, ¿cómo se puede hacer para que éstas cumplan? Y desde la perspectiva de evitar corrupción y colusión en el mercado de la salud, en este caso. Germán, ¿cómo has visto tú esta experiencia desde los PNC? Sí, no es una pregunta sencilla, porque realmente el tema de las farmacéuticas creo que es un sector que todavía está un poco más rezagado en cuanto a la interacción, ¿no?, con este tipo de instrumentos. O sea, tal vez se ha focalizado mucho más en sectores más tradicionales de la economía, como el extractivo, el agrícola, el textil o el financiero. Pero sí, por ejemplo, hemos visto algunas conexiones, de hecho, entre los temas que tienen que ver con el sector financiero y los inversionistas y el sector farmacéutico. Incluso hubo una instancia específica que se llevó al Punto Nacional de Contacto de los Países Bajos sobre la posible incidencia de inversionistas a través de una farmacéutica que derivaba en malas prácticas por parte de la farmacéutica. Con esto, lo que quiero decir es que está, por supuesto, abierta la posibilidad de
digamos que demandar una mejor conducta de las farmacéuticas, pese a que este sector también tiene una regulación de mercados sumamente específica, ¿no? Porque incluso para efectos, por ejemplo, de comercialización, pues tienen unas pautas mucho más establecidas, por ejemplo, en mercados como el europeo. Sin embargo, sí se está dando esta discusión. Hace un par de años hubo una sesión dentro del Foro Global de la OCDE sobre el tema de conducta empresarial responsable en el sector farmacéutico, discutiendo además cuál es la problemática atada al tema de acceso a los medicamentos, que tiene muchos derechos involucrados, ¿no? Porque está, pues, obviamente, como los derechos a la salud, pero también los derechos de poblaciones vulnerables, los derechos humanos en general, y garantizar ese acceso que se tiene que dar desde los estados, pero por supuesto acá hay una responsabilidad del sector en particular. Lo que hemos visto también desde la práctica es que existe la posibilidad de empezar a trabajar también más de cerca con los sectores que formulan la política o la regulación para las farmacéuticas, con los ministerios de salud, por ejemplo, o los entes o agencias encargadas de supervisar la operación de las empresas farmacéuticas. Entonces, en este caso, desde la política pública también existe una posibilidad de acercar más estos estándares, por ejemplo, para que las farmacéuticas se relacionen más con los procesos de debida diligencia y también con los estándares de lucha contra la corrupción, ¿no? Esta es una discusión que en realidad se está dando a nivel global, y sobre todo por toda la coyuntura que se dio con la crisis del COVID-19 y el acceso, por ejemplo, a las vacunas y a los medicamentos. Entonces, es un sector que, como digo, todavía se ha visto un poco rezagado en cuanto a la aparición en los escenarios de discusión, pero que existe, creo que ya mucho más consenso desde la comunidad internacional y desde los gobiernos y el sector empresarial sobre la importancia de que se empiece a observar. Y por supuesto, siempre está abierta la posibilidad de que se traiga a discusión tanto al sector privado, que tiene que ver con las farmacéuticas, como los agentes reguladores, para buscar una mayor coherencia en la llegada de los instrumentos a este sector. Muchas gracias, Germán. Y para ir cerrando, voy a aprovechar de mi rol de moderadora y me gustaría hacerle una pregunta a todos. Un ejemplo, ya sea porque a ustedes les ha tocado verlo, o cómo se imaginan que ha operado o podría operar el PNC como mecanismo de resolución de conflictos virtuoso, ¿no? Un ejemplo en donde ustedes crean que la acción del PNC como mecanismo ha sido útil o ha implicado, digamos, una resolución positiva de conflicto o preventiva, ya sea en Chile o a nivel internacional, o qué actores creen que se podrían ver beneficiados de poder asistir quizás al PNC como instancia de mecanismo de resolución de conflictos o de prevención. Eso. Partimos con Paula, que la otra vez partió última y ahora parte primera. Perdón. ¿Me escuchan? Sí. No encontraba el botón. No podría dar un ejemplo de caso específico porque nosotros como observadores, primero tenemos reserva también de la información de los casos, participando de ellos. Pero me voy a permitir, Carla, hablar en abstracto, que es esta función, yo creo, de intermediar y coordinar estos vínculos entre los distintos actores que trabajan desde perspectivas diferentes, pero pueden buscar objetivos comunes, creo que es extremadamente positivo. Creo que es una experiencia que en sí misma es una experiencia que puede generar muy buenos frutos y desde la perspectiva no solo de derechos humanos, cuando yo hablaba de ser una perspectiva sistémica, interdependiente, pero en sí mismo del Estado, cuando las gestiones y los proyectos, las políticas públicas se hacen desde una mirada integral participativa, tiene mucho más posibilidad de lograr éxitos,
porque aprendemos de las experiencias unos de los otros, escuchamos cuáles son las expectativas de los actores involucrados para que más allá, como decía Pablo también, se puedan cumplir en los límites, obviamente, de las proyecciones y de los estándares legales que tenemos, pero también nos involucramos todos y todas con el compromiso de que funcione. Entonces, nadie puede decir que no es parte del proceso, y ser parte del proceso es un gran elemento que hace con que estas iniciativas tengan resultados positivos. Así que me quedo con esta posición optimista de que podemos avanzar en conjunto y que el PNS puede ser un espacio para ello. Muchas gracias, Paula. Pablo, te doy la palabra. Sí, gracias, Carla. Me pasa como Paula, yo la escuchaba atentamente y claro, es difícil hablar de un caso específico. Yo estuve revisando los casos en curso que tiene publicado el Punto Nacional de Contacto, estuve revisando los casos ya terminados y claro, habría que preguntarle a todos estos actores y a las empresas qué percepción tuvieron. Pero visto que mucha de esta información es confidencial y que digamos la información es difícil de recabar, lo que sí te puedo decir, Carla, es que yo creo un poco lo que dice Pablo. Yo creo que al final del día, en la medida que las partes se encuentran y conversan, es mucho más fácil acercar posiciones. Así que yo supongo que deben haber excepciones, hay gente que se ha acogido a los buenos oficios, hay empresas que han optado quizás por no aceptar estos buenos oficios, más allá de la recomendación final del Punto Nacional de Contacto, porque hay que recordar que esto muchas veces se da en múltiples instancias en simultáneo. Pueden haber instancias judiciales que están caminando en simultáneo con el Punto Nacional de Contacto. Entonces, desde el punto de vista del caso a caso, y me imagino de quienes están alrededor, la estrategia puede cambiar. Pero lo que yo creo que no va a cambiar en ningún caso es que este debe ser un espacio que facilite el diálogo. Entonces yo creo que per se aporta valor, acercar posiciones y buscar mutuos acuerdos. Y quizás un espacio de relajación o un espacio más tranquilo que el judicial, que es un espacio donde lamentablemente son las posiciones, son las normas, son las leyes, son los antecedentes los que mandan, y no los espacios de acercamiento. Quizás esto, manejado como un espacio paralelo, puede permitir que una instancia judicial termine, y que sencillamente sea el mecanismo del diálogo el que permite encuentros de posiciones. No tengo casos especiales, en particular a escala, pero veo la página web del Punto Nacional de Contacto, tiene muchos casos y tiene mucha información de la cual uno puede deducir más o menos cómo las empresas lo están viendo y los actores y partes involucradas. Gracias. Gracias, Pablo. Juan. Gracias, Carla. A ver, hay un tema que se mencionó en su momento cuando vino la visita de los pares evaluadores, no sé si se implementó o no, pero tenía que ver con la incorporación de mediadores conocidos y certificados. Yo creo que ese también es un tema que nos falta avanzar en general, es decir, que las empresas vean que más allá de la buena voluntad que tiene la subsecretaría por dar buenos oficios, tal vez a veces podría haber un pool de mediadores porque hoy día en Chile se está profesionalizando, ¿verdad?, ese rol. Y también es bueno que las partes que concurren sepan que pueden recibir apoyo técnico en temas de mediación. Yo creo que por ahí hay un tema que se podría trabajar una cierta mejora. Y me quedo con lo mencionado antes, ojalá empresas del Estado, de todas maneras, sistema de empresas públicas liderando con el ejemplo. Y yo creo que lo que se ha hecho en la minería es positivo. Uno ve que gran parte de obviamente hay una inversión extranjera muy relevante, hay empresas de distintos países que son miembros OECD con inversión en Chile. Yo creo que tal vez convendría seguir potenciando ese rubro donde ya existen aprendizajes importantes. Entonces, tal vez trabajar con otros gremios, Sonami, Consejo Minero, para sociabilizar la buena experiencia que ojalá, ya lo he mencionado, hay muchos temas de confidencialidad, pero ojalá las mismas partes puedan contar su experiencia respecto a lo que significó el proceso. Nuevamente, aprendizaje de pares es siempre una instancia provechosa. Muchas gracias, Juan. Germán. Sí, a ver, a nivel de casos específicos, creo que, bueno, hay varias buenas prácticas a nivel global y en el caso de Chile me venía a la memoria
un caso de, si no estoy mal, de 2019 que involucraba a Unilever y a una organización sindical, en donde creo que se probaron como los buenos oficios que puede prestar este tipo de mecanismos para acercar a las partes y mediar en un diálogo efectivo, ¿no? A veces no es fácil ponderar el diálogo, sobre todo, como decíamos, cuando hay también una cultura tan instalada de judicializar, y muchas veces las empresas también, por ejemplo, cuando se ven expuestas a este tipo de situaciones, prefieren delegárselo directamente a la parte legal, ¿no? Entonces, por eso a veces no es fácil. Y también la contraparte muchas veces tiene la idea de vamos a exigirlo en instancias judiciales pensando que ese es un mecanismo idóneo, y a veces no solo por la lentitud, sino también por la complejidad que tiene, pues dilata mucho más los procesos. Entonces, de ahí las ventajas de que sea una parte neutra y una parte como el PNC que pueda acercar al diálogo, y que creo como en este caso pues llegó a un acuerdo satisfactorio entre las partes y evitando esos procesos como a veces engorrosos. Pero más allá de casos específicos que se puedan resaltar, también resaltaría justamente el hecho de que el PNC tenga un cuerpo consultivo multiactor, ¿no? Que tenga un comité espejo, y eso es un elemento muy valioso que de hecho en otros PNCs también estamos como tratando de incentivar, y es que se escuchen a todas las partes interesadas y que todas las partes interesadas a la vez tengan una opinión frente al mecanismo. Llámese empresas, sindicatos, sociedad civil, grupos vulnerables y el mismo gobierno, ¿no? Porque en definitiva ahí es donde se va a esa construcción de consensos, por un lado frente a la estructura con la cual debería operar el mecanismo, frente a los procedimientos, y también frente a la legitimidad que tenga el procedimiento. Eso va a dar, por supuesto, mayor confianza y mayor cercanía a las partes que puedan tener en mente para futuro este tipo de espacios para facilitar el diálogo. Y no solo cuando aparezca una alta conflictividad, sino también para brindar un espacio de diálogo y de reflexión, por ejemplo, para el mejoramiento de las políticas públicas, o incluso, como en algún momento discutíamos con Carla, la posibilidad de aprovechar espacios como el Comité Espejo para discutir otro tipo de iniciativas de regulación o de generación de fortalecimiento de la política pública, porque en definitiva hay representación al menos de todas las partes que tienen que estar en la mesa. Entonces quería destacar eso también. Muchas gracias, Germán. Felipe, te doy la última palabra. Gracias, Carla. Bueno, difícil dar una respuesta después de tan buena respuesta de parte de Germán, de Juan, de Paula, de Pablo. No, simplemente señalar que estoy totalmente de acuerdo con ellos, y más que referirme a un caso específico, bueno, Germán dio un buen ejemplo, pero más que referirme a un caso específico, para mí una instancia específica exitosa es aquella en la cual, a raíz de la intervención del PNC, se gatilla un diálogo entre las partes, y ese diálogo llega a buen puerto. Es decir, las partes logran ponerse de acuerdo y logran una solución mutuamente satisfactoria. Sea que esa solución o ese diálogo se haya dado dentro de la instancia específica, o sea que se haya dado afuera, da lo mismo. Puede ocurrir que se inicie una instancia específica y a raíz de ello las partes deciden que sea a través de la instancia de diálogo que tiene la empresa, que deben seguir conversando y por tanto desisten de la instancia específica, y a través de esa instancia de diálogo que llegaron a una solución, perfecto, aunque no haya sido dentro del procedimiento del PNC. Si como nosotros como PNC logramos iniciar ese diálogo y ese diálogo dio fruto, esa es una instancia específica para nosotros exitosa. Eso. Y respecto a lo que decía Juan de las mediaciones, sí, existe esa recomendación, ese análisis lo hemos hecho, existe mucho interés por parte nuestra de contar con el apoyo de mediadores externos, pero lamentablemente hasta la fecha no ha sido posible, sobre todo por las complejidades propias de la contratación pública. Nosotros somos una entidad estatal, entonces a la hora de comprar bienes o contratar servicios tenemos que someternos a un procedimiento bastante engorroso, y eso, digamos, ha generado ciertas dificultades, pero es un objetivo que todavía tenemos en mente y que quisiéramos, digamos, lograr. Eso, gracias. Gracias, Felipe. Muchas gracias a todos los panelistas, y le doy la palabra final a Vanessa Mainou. Muchas gracias, Carla, por moderar
también, digamos, fluir también en estas preguntas a nuestros panelistas, Juan, Pablo, Germán, Paula. Muchas gracias por sus aportes muy valiosos. Bueno, Felipe, un objetivo importante que teníamos es que las personas pudieran conocer a quién es el Punto Nacional de Contacto y qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Estamos a disposición. Si contamos con sus correos electrónicos, les vamos a compartir esta presentación que hizo Felipe y posiblemente la grabación. Sin embargo, de todas maneras la van a poder encontrar en nuestra página web, que invitamos también a conocerla, que tenemos mucha información ahí. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Gracias, Vanessa. Buen día. Gracias, muy amable. Chao, buenos días. Chao.